A ver. Bueno, ¿cómo están? Bueno, acá estamos, los valientes y las valientes que irrumpimos el fin de semana largo para hablar de macro. Encima es una clase, la verdad es una clase re importante. Así que buenísimo a quienes se conectaron porque es una clase clave, digamos, de la materia. ¿Y por qué es una clase clave? Porque, bueno, ahí lo que vamos a hacer hoy es un poco continuar la dinámica del modelo WSPS para entender cuándo las políticas económicas tienen efectos, cuándo tienen efectos duraderos, cuándo no tienen efectos, cuándo generan inflación, cuándo no generan inflación. Ese tipo de respuestas las podemos dar o tenemos algunas respuestas que nos da este modelo. El WSPS y el OADA, que es el que empezamos a formular la clase pasada. Probablemente no todas las respuestas nos gusten o las podemos seguir cuestionando como en cualquier modelo, pero es verdad que es un modelo que nos da ese tipo de respuestas que hasta ahora no habíamos tenido porque siempre hablamos del corto plazo o de un escenario de precios fijos. Así que vamos a adentrarnos específicamente. ¿Se acuerdan que habíamos presentado el modelo ADA a través de la formación de los precios, entendiendo que la formación de los precios tiene relación directa con el mercado de trabajo, que es con la formación de costos, donde está el principal costo, que es el trabajo, el salario como costo de uno de los factores de producción necesarios para producir, en un modelo bastante heterodoxo en algún sentido, en el sentido de que no establece un mecanismo de competencia perfecta, un mercado de competencia perfecta, es un mecanismo oligopólico en la formación de precios, hay un margen de ganancia, hay una puja distributiva, salario contra margen de ganancia, hay dos grandes actores con diferente poder de negociación. Digo, en ese sentido, es un modelo que es bastante menos ortodoxo que otros. Después, obviamente, siempre lo podemos analizar a ver si nos cierra todo o si queremos criticar algunas cosas. Y en ese marco, lo que vamos a hacer hoy específicamente es entender algo que habíamos planteado que sucedía en el corto plazo, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicimos el modelo ADA, hicimos una primer política económica de demanda y vimos sus efectos en el corto plazo? Y vimos que en el corto plazo la política generaba mayor salario real, mayor nivel de producción, un poco de aumento de precios, un nivel de precios mayor y un margen de ganancia menor. Ese era un poco el resultado del corto plazo y lo que vamos a ver hoy es qué pasa con ese tipo de resultados. Habíamos spoileado un poco de que eso no debería ser re sostenible porque había varias variables que habían quedado desajustadas. Y eso tiene que ver con la sostenibilidad o la permanencia del resultado. Qué tan flexibles o qué tan desajustadas quedaron las variables. Si hay desajustes, es probable que se sigan moviendo para terminar de ajustarse. Si se siguen moviendo, entonces ese equilibrio no es estable, no es sostenible. Y ese es el punto, digamos, más importante de la distinción entre un equilibrio de corto, ¿sí? Y un equilibrio que llamamos de mediano plazo, en el sentido que es un equilibrio estable, de mediano plazo, estructural, ¿sí? Que tiene que ver con la sostenibilidad de ese resultado. Y ahí tenemos la primer filmina que de hecho nos habla de cómo podemos definir a lo que llamamos ese mediano plazo y decimos que es el plazo donde todos los ajustes están computados, ¿sí? De modo que todas las variables endógenas, las variables que define mi modelo ADA, precios, producto, tasa de interés y salarios, están quietas, están sin moverse, están en reposo, ¿sí? Eso está expresado con esta ecuación o con esta igualdad donde dice, ¿qué dice esto? ¿Alguien sabe qué está diciendo ahí?
La tasa de variación del producto con respecto al tiempo. Claro, la derivada de la producción respecto al tiempo. O sea, que el producto, ¿cómo varía el producto con respecto al tiempo? Es cero. O sea, el producto no varía, no se está moviendo. ¿Cómo varía la tasa de interés respecto al tiempo? ¿Cómo varía el salario respecto al tiempo? ¿Y cómo varían los precios respecto al tiempo? Es cero. Es decir, que ni los precios, ni el producto, ni la tasa de interés, ni el salario son variables que se están moviendo. ¿Sí? Eso es como una forma de definir, de explicarlo en una ecuación, que las variables están en reposo, o sinónimo, que ese equilibrio es sostenible en el tiempo. ¿Sí? Esa es la definición de equilibrio de mediano plazo. No es un equilibrio inestable, sino que es un equilibrio, un punto de equilibrio estable. Y en ese punto de equilibrio estable, donde las variables están en reposo, nosotros tenemos un montón de información que nos orienta sobre ese punto de equilibrio. ¿Cuál es esa información que nos orienta? Primero, todos los mercados de bienes, de dinero y de bonos, en el caso, ¿se acuerdan? Modelo ISLM, los mercados de bienes, de dinero y de bonos se encuentran en equilibrio. Es decir, la oferta de bonos es igual a la demanda de bonos, la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero y la oferta de bienes tiene que ser igual a la demanda de bienes. ¿Por qué? Porque si no lo fuera, habría algo que estaría cambiando, ¿sí? Si hay un exceso de demanda en el mercado de bienes, algo está sucediendo con los stocks, algo está sucediendo con la producción. Entonces, primero, todos esos mercados están en equilibrio, pero no solo están en equilibrio porque pueden estar en equilibrio de corto, ¿sí? Podemos en el corto llegar a un equilibrio y eso no ser duradero, que es lo que habíamos visto la clase pasada. ¿Qué más sucede en un punto de equilibrio estable? Los salarios, ¿sí? Negociados de acuerdo al poder de negociación que tienen los trabajadores, dejan no me sale la palabra, dejan un margen de ganancia que es el margen de ganancia que llamamos normal, el equilibrio, el que los empresarios requieren, necesitan, piden para mantenerse en el negocio, ¿sí? Ese es el margen de ganancia en su nivel normal. O sea que el salario real fijado en la mesa de negociación, de acuerdo al poder de negociación que me lo da el nivel de desempleo, está dejando el margen de ganancia en su nivel normal. Las dos, lo que dije son los puntos 2 y 3 de la filmina. El salario es consistente con el poder de negociación relativo, siempre en relación a los empresarios de los trabajadores, de acuerdo al nivel de desempleo, y además deja el nivel de ganancia en su nivel normal. Y un punto más que sabemos que tiene que suceder, porque si no va a estar cambiando, algo se va a mover, es que en el punto de equilibrio de mediano plazo, los precios y los precios esperados son iguales. Es decir, no hay algo que yo no pude estimar y que voy a corregir, ¿sí? Vengo estimando los precios, bien. Entonces el salario se acomoda a los precios esperados y no hay ningún problema porque esos precios esperados se acomodan bien a lo que sucede con los precios, ¿sí? Si eso no sucediera, también algo sucedería con mis precios esperados y por lo tanto mi nivel de salario, ¿sí? O el salario que yo negocio en la mesa de negociación. Entonces, todos los mercados en equilibrio, con un salario real acorde al poder de negociación que deja el margen de ganancia normal y precios esperados son iguales. Todo eso sucede en un punto de equilibrio en el mediano plazo. Si todo eso sucede, ese punto de equilibrio es estable. No hay nada endógeno a la economía que la haga moverse de ese punto. Ese es el punto que este modelo, esto es lo más ortodoxo del modelo, que tiene un punto de equilibrio en algún momento, en el mediano plazo, en el corto lo podemos desajustar, pero sí va a un punto de equilibrio en el mediano plazo, que tiene un nombre. ¿Cómo se llama el producto en ese nivel de equilibrio de mediano plazo? Producto estructural. Y es exactamente, el nivel de producto que es compatible con todo eso que dijimos se llama producto estructural. Por lo tanto, la tasa de desempleo de ese nivel de producto, asociada a ese nivel de producto estructural, es la tasa de desempleo estructural. O sea que también, punto 5, el producto es el estructural, punto 6, la tasa de desempleo es la tasa de desempleo estructural, que justamente se define como la tasa de desempleo que mantiene a la economía en un equilibrio de mediano plazo. ¿Por qué? Porque sucede todo esto. Los mercados están en equilibrio, no hay corrección de errores en la formación de expectativas, el salario real
consistente con el poder de negociación, deja el margen de ganancia en el nivel normal. Entonces, nosotros habíamos dicho en la clase anterior que habíamos llegado a un punto de equilibrio con mayor salario real, con mayor nivel de producto que el estructural, mayor nivel de salario que real, mayor nivel de salario real que el estructural, por lo tanto, menos margen de ganancia que el normal y precios que habían quedado por encima, habían subido y no se habían acomodado los precios esperados, me decía que ese punto de equilibrio, que es el punto C de este gráfico, ¿sí? De esta filmina, es el punto C de la clase previa que tuvimos nosotros. Ese punto C no era un punto de equilibrio estable. Era un equilibrio, era un punto por donde la economía pasa en el corto plazo, pero no se puede quedar sostenidamente ahí porque hay cosas desajustadas, ¿sí? Y el principal punto de desajuste de ese nivel de producción en C, ¿sí? Mayor al producto estructural, con un margen de ganancia menor. Fíjense que el salario real está más alto que en el punto D, que era el punto A de donde partíamos antes. Ahora lo vamos a hacer todo junto. Estamos explicando el ajuste del corto al mediano, ¿sí? Como si hubiéramos llegado al C y ahora como del C nos terminamos o qué sucede en la economía a partir del punto C. Lo que sucede a partir del punto C es que cuando los trabajadores y empresarios se sentaron en la mesa a negociar salarios, ¿sí? ¿Se acuerdan que el salario era igual a P esperado por una función del desempleo y Z? O sea que el salario nominal tiene como dos fuentes de variación: las expectativas de precios y lo que sucede con el desempleo, o sea, el poder de negociación de los trabajadores. Si las expectativas de precios suben y el poder de negociación se mantiene, el salario debe subir lo mismo que las expectativas de precios. Porque yo lo que negocio en la mesa de negociación salarial es el salario real, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿ahí se ve? Sí, sí. Sí, bien. Entonces, esta es una fuente de variación del salario nominal, esta es otra fuente de variación del salario nominal. Esta fuente de variación del salario nominal y real, por supuesto, tiene que ver con el poder de negociación de los trabajadores, que me lo da dónde está el desempleo, dónde está Z. Ahora, ¿qué pasó cuando llegaron al punto C los trabajadores? Cuando los trabajadores pasaron del punto A a C, ¿qué sucedió? Aumentó la producción, bajó el desempleo, negociaron mejor y lograron salarios mayores, ¿sí? Todo el ajuste de salarios entre el punto previo A y C había sido por ganancia en el poder de negociación, porque estaba cayendo el desempleo. Ahora bien, ahora se dan cuenta, sin haberlo estimado, porque nunca lo estimamos, fíjense que nosotros pasamos al punto C sin mover a los precios esperados, se dan cuenta que aumentaron los precios. Entonces, falta ajustar salarios por P esperados, ¿sí? Voy a empezar a querer recomponer salario nominal porque no puse esta parte en la mesa de negociación salarial. Entonces, lo que empieza a pasar entre el corto y el mediano plazo es que se empiezan a subir las expectativas de precios en función de que están subiendo los precios y no habíamos esperado más precios. Entonces, con una inflación creciente, es racional, es lógico suponer que los agentes empiecen a acomodar los contratos nominales por precios, ¿sí? Entonces, después vamos a cerrar todo esto y nos va a quedar mucho más visible en el gráfico y todo, pero déjenme un segundo que termino de explicar este ajuste del corto al mediano. Entonces, este punto C no es estable porque estos precios que había en C, que son los mismos precios que había en A, no, los mismos, perdón. Acá hay algo que está mal. Está mal esto. Lo voy a cambiar ahora mismo. Si no me mareo. Si yo me mareo, ustedes se marean más. Yo ya lo sé eso. No se preocupen que yo soy muy consciente de que si yo me mareo, ustedes... Ahí está. Estos son los precios en C, ¿sí? Esta demanda que está en azul, en punteadito, es la demanda previa, es la previa al shock. Este es el punto A, ¿sí? Donde la demanda previa al shock que hicimos la clase pasada todavía no había cambiado. Cambió a C, me dejó P
en C no había sido esperado. Los precios esperados estaban acá abajo. Entonces, empiezan como, pese ese nivel de precios en C no era esperado por los agentes, los habíamos sorprendido con los precios, a eso lo llamamos sorpresa inflacionaria, empieza a haber un ajuste de expectativas hacia arriba. Este ajuste de expectativas tiene un plazo que no sabemos cuánto dura. Van a empezar a ajustarse los precios esperados y eso va a hacer aumentar salarios nominales por los precios esperados, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede en este ajuste? Cuando los salarios nominales empiezan a ajustarse por precios esperados, empiezan a cambiar los salarios que son costos para la formación de precios, ¿verdad? Así era la formación de precios. Entonces, todo lo que sube el salario porque suben los precios esperados se va a trasladar a los precios rápidamente. ¿Por qué? Porque acá no hay más poder de negociación para los trabajadores. Es simplemente ajustes nominales. O sea, los trabajadores en la mesa empiezan a ver precios más altos y empiezan a forzar salarios nominales más altos derivados de una inflación esperada más alta, no de mayor poder de negociación. Y los empresarios, como tienen el mismo nivel de negociación que en C, ¿sí? Con este nivel de negociación salarial que tienen empresarios y trabajadores, todo el aumento de precios esperados, que es todo un aumento de salarios, es trasladado a los precios. O sea que se empieza a generar una dinámica inflacionaria generada por el ajuste de las expectativas, que lo que hace gráficamente es desplazar la curva OA hacia arriba. ¿Por qué? Porque dado el nivel de producción en C, no cambió el nivel de producción, no cambió el poder de negociación, no cambió el desempleo, empiezan a aumentar los precios. Es un desplazamiento de la OA. ¿Se acuerdan cuando escribimos la oferta agregada que teníamos una única variable exógena que eran los precios esperados? Después teníamos precios esperados con el resto del salario y el margen. Eso era lo que formaba precios en la OA. P esperado es una variable exógena que va desplazando contractivamente. ¿Por qué contractivamente? Porque cuando empiezan a aumentar los precios, todo por expectativas, no porque la economía está creciendo, sino por expectativas, eso va derivando en lo mismo que deriva cualquier aumento de precios. Contrae el producto, efecto Keynes contractivo, ¿sí? ¿Por qué contra el producto? Porque un aumento de precios es un efecto saldos reales negativo que va a hacer aumentar la tasa de interés y bajar el producto. Eso es un desplazamiento, un nuevo desplazamiento del LM. La habíamos desplazado entre A y C y ahora la volvemos a desplazar entre C y D. Ese desplazamiento contractivo en el producto va a empezar a generar un ajuste en el mercado de trabajo, pero porque se está contrayendo la economía. O sea que la dinámica inflacionaria generada por las expectativas, algo muy argentino, ¿sí? Expectativas liderando el proceso inflacionario, va a ir comiendo poder adquisitivo, va a ir comiendo poder adquisitivo del dinero, quiero decir, va a ir generando saldos reales menores, generando mayor tasa de interés y menor nivel de producción. Y asociado a ese nivel de producción menor, va cayendo el producto, va aumentando el desempleo y por lo tanto los trabajadores cada vez negocian salarios más bajos, salarios reales más bajos. Y el margen se empieza a recuperar. Todo ese proceso de aumenta precios esperados, se traslada a precios, cae el producto, aumenta el desempleo y eso genera salarios reales menores por el poder de negociación, es todo lo que pasa entre C y D. ¿Sí? El modelo que supone que en algún momento llegas a D. ¿Sí? El modelo presupone que ese punto C no es sostenible y que en algún momento llegas a D. El proceso de ajuste que tiene el modelo para llegar a D es el proceso de ajuste de expectativas, que es tu única variable exógena a la OA. Nosotros también podríamos pensar que en C hay también empresarios que están ganando menos, con una economía muy fuerte, porque es una economía que está creciendo por encima del producto estructural. ¿Y por qué no podríamos pensar que en C empieza a haber un proceso inflacionario
derivado de las expectativas y también derivado de los empresarios que empiezan a formar precios más altos porque quieren recuperar ese margen. Lo que pasa es que para nosotros el margen acá es una variable de corto, el markup de corto que sucede que resulta del salario real fijado. Pero si nosotros tuviéramos una parte exógena en el margen, eso también haría correr la oferta agregada para arriba. Empresarios que están ajustando a mayores precios porque quieren recuperar el margen. Todo eso es un desplazamiento de lo hacia arriba y una economía que vuelve, ¿sí? Que a través de la recuperación del margen y a través de generación del proceso inflacionario, reduce la economía de nuevo a su producto estructural. ¿A dónde llegamos? A D, que es el punto donde, en este punto, los nuevos precios esperados tienen que estar alineados, porque si no la economía seguiría. Voy a ponerle un prima ahí. ¿Sí? En D, los nuevos precios esperados son iguales a los precios, si no la economía seguiría moviéndose la oferta. Ese es el punto de... Es como vemos gráficamente una economía que retorna al equilibrio. Bueno, ¿dónde estaría gráficamente en este punto D? Donde la economía vuelve a su nivel estructural. En el nivel estructural, en el punto D, que es el punto de equilibrio estructural, la producción es estructural, la tasa de desempleo es estructural, el salario real es igual a la inversa del margen de ganancia normal. O sea, el salario real determina ese margen normal y los precios esperados son iguales. Concluyó la formación de expectativas, todo a través de un proceso inflacionario que redujo el nivel de producto. Yo sé que tienen millones de preguntas, pero les propongo lo siguiente, porque esto hay que ir masticándolo. Vamos a todos los siguientes filminas y les prometo que si quedan preguntas, ahí se las hago, me las hacen, etc. Varias cosas, porque a partir de todo esto que vamos a ir diciendo nos va a quedar mucho más claro el ajuste. ¿Se acuerdan cuando nosotros partimos entre A, este era el punto A y llegamos a C, aumentaron los precios, ¿verdad? Entre A y C, el nivel de precios aumentó. ¿Por qué había aumentado el nivel de precios? A ver, ¿alguien se acuerda? Yo sé que fue hace mucho que lo vimos. ¿Alguien se acuerda? Pero fue el pequeño, ¿no? Tipo el pequeño aumento. Sí, el pequeño aumento, Yelena. A ver, ¿por qué habían aumentado? ¿Qué había pasado? No es porque el margen empezaba a ser menor, entonces los empresarios empezaban a subir un poco los precios. Exacto, un acomodamiento de precios tratando de recuperar un poco de margen, sabiendo que no lo recuperaban del todo, porque acá en la puja están ganando los trabajadores porque la economía está a pleno y las empresas están peleando por esos trabajadores, ¿sí? Bien, entonces, entre A y C hubo un aumento de precios y entre C y D también hubo un aumento de precios, ¿sí? Entre A y C, esperen, está bien. Entre A y C, ¿qué pasó con el salario real? Sí, que entre A y C. ¿Qué pasó con el salario real? Entre el punto original y el C. Aumentó. El de corto. Había aumentado el salario real. Y los precios habían aumentado, dijimos, ¿verdad? Sí, menos que el salario. Menos que el salario, exactamente. Entonces, lo que sucedió entre A y C es que ya sé. Entre A y C está perfecto lo que estamos diciendo. Vamos a decir dos cosas. Entre A y C aumentó. Lo voy a poner así no busco los simbolitos y lo hago más rápido. Aumentó el salario real y aumentaron los precios, ¿no? Con lo cual, aumentó el salario nominal, ¿cómo? En mayor proporción que los precios. Exactamente, más que los precios. Hasta eso ya sabemos de entre A y C, ¿verdad? Ahora, esperen que me voy a llevar estas flechitas. Eso saben que me pasa que le cambié los puntos C y A de la filmina original y me queda todo medio mezclado. ¿Qué pasa entre C y D? Esta es la pregunta. Entre C y D, ¿qué sucede con el nivel de producto? Va a volver al estructural. Por eso, entre C y D, ¿qué le pasa a la producción? Entre C y D. Cae. Cae la producción, aumenta el desempleo y eso trae aparejado un salario real menor. Ahora bien, los precios también subieron entre C y D. ¿Qué le pasó al salario nominal entre C y D? Se mantuvo. No, aumentó, pero
No, para mí no se mueve. Se mantiene. Para para mí. Yelén no se mueve, para David se mantiene. ¿Qué más? A ver, Martín, ¿qué dijiste? Los salarios nominales capaz que aumentaron, pero en menor Capaz que medida. aumentaron. ¿Alguien tiene Aumentaron, alguna pero pregunta? los precios aumentaron más y por eso cayó el salario real. O sea, ¿Cómo sabemos que el salario nominal aumentó? por el aumento de la inflación sería, por la inflación. ¿Por el aumento de los precios aumentó el salario nominal? ¿No sería por el aumento del desempleo? Que eso les da más poder de negociación. Si tienen mayor poder de negociación, ¿tienen menor salario? No, es al revés. No, A ver, claro. repasamos. Repasamos. Salario nominal. El salario real ya sabemos que cayó porque tiene menor poder de negociación. La negociación determina salario real, no nominal. El nominal tiene la negociación que les permite un real. ¿Y qué más tiene el nominal? Desesperado. Precios esperados. ¿Y qué pasó con los precios esperados entre C y D? Aumentaron. Aumentaron, hicieron correr la oferta. O sea que el salario nominal no es una variable que determine el modelo per se. Es como que está la variable en realidad determinada del mercado de trabajo es el salario real. Pero sabemos, primero que seguro aumentaron porque están aumentando los precios esperados. Lo que sí sabemos es que aumenta el nominal, pero el precio aumenta mucho más, vamos mucho más rápido que el nominal. Por ende, el salario real cae, porque sabemos que el salario real cae. Y además, imagínense esto. ¿Vieron la inflación en Argentina? ¿Qué le pasa al salario real en Argentina hoy? ¿O qué le pasó en los últimos años? Cae. Aumenta Bajó. menos que la inflación. No. ¿Qué le pasa al salario real, dije? Cae. No, cae. Cae. ¿Qué le pasó a la inflación? Subió. ¿Qué le pasó a los precios? Mejor dicho, hay inflación, subieron. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? Lo mismo que acá. El salario nominal creció menos que el nivel de precios. Imagínense que con este nivel de inflación de Argentina viene el empresario y no te dice, che, ¿sabes qué? Te voy a aumentar un 20 el salario porque no te puedo aumentar más. No vendo, no te puedo aumentar más, sino que te dice, ¿sabes qué? Ganabas 10.000, te tengo que pagar 8.000 a partir del mes que viene. Es inviable en un contexto inflacionario una caída del salario nominal. ¿Se entiende? Las caídas de los salarios son cosas muy difíciles de que sucedan, muy esporádicas. Keynes lo llamó rigidez de los precios a la baja, ¿sí? Porque los salarios, que son la principal determinante de los precios, no bajan nunca. Cuando bajan, son contextos extremadamente especiales. Y si bajan en contextos de una economía en recesión sin inflación. O sea, imagínense un contexto como este, ya que el salario nominal aumente menos que la inflación, ya es una caída del salario real. Imagínense que caiga el nominal, se incendia todo, ¿sí? Es impensable, los salarios ya son muy rígidos. En Argentina pocas veces han caído los salarios, una de las veces fue con la crisis del 2001, con el recorte del 13% de los empleados públicos, por ejemplo. Eso fue una caída de salarios nominales, pero no era un contexto inflacionario, era el contexto de la convertibilidad, ¿sí? Saliendo de la convertibilidad, previo a un contexto de inicios de procesos inflacionarios, pero no era un contexto inflacionario como el que estamos viendo hoy. Si hoy viene mi empleador y me dice, te bajo el salario nominal, imagínense que sería una locura, ¿sí? 1952, no sé, no me lo acuerdo exactamente qué pasó. Podemos buscarlo, sí. ¿Querés, David, comentarnos algo que yo me esté olvidando ahora? De 1952. Bueno, Profe, ¿te paso una pregunta? sí. O sea, yo entiendo que los precios crecen más que el salario, pero algo que, o sea, ¿cómo eso tiene que ver con la tasa de interés que está cayendo a su vez el producto y hace caer el desempleo? O sea, se aumentar el desempleo, exactamente. Lo que está sucediendo son dos cosas en simultáneo.
están cayendo, está aumentando el nivel de precios y cayendo el producto, por lo tanto generando más desempleo, ¿sí? Hay un ajuste contractivo que está generando el propio proceso inflacionario que se desató solo, se desata por expectativas, pero que genera solo una caída de la producción. Si vos no acompañás con la política nominal, eso debería repercutir en mayor costo del dinero y por lo tanto menor nivel de producto. Exactamente. Entonces, el nominal no está determinado, pero como aumentan los precios esperados, estaba aumentando, es lo que decíamos, podía haber alguna fuerza ahí. No lo tenemos determinado exactamente qué pasa entre C y D, ¿sí? Cuando empiezan a aumentar los precios y cae el real, si ahí ya aumentaron los salarios nominales por P esperado y después podrían caer. No lo tenemos determinado, pero sería una cosa muy ridícula de que caigan. Lo más racional es suponer que el salario nominal aumenta, pero menos que los precios. Por lo tanto, el salario real cae. Eso sí, de eso sí estamos seguros. El punto C es un punto de mayor nivel de precios, ¿sí? Que no había sido esperado por los agentes. Por eso el punto C es un punto de inflación sorpresiva, ¿sí? Ese shock no había sido esperado, los agentes no habían formado precios más altos, hay un aumento de precios que no había sido esperado, es lo que llamamos sorpresa inflacionaria. Y es un nivel de precios que va acompañando el crecimiento económico. Es lo que pasa entre A y C. Los precios van acompañando el aumento de producto. Aumenta la producción, cae el desempleo, empiezan a aumentar salarios y empiezan a ajustarse precios. Es la definición de la oferta agregada que vimos el otro día, ¿sí? Nos movemos sobre la oferta agregada. Ahora, entre C y D, entre el corto y el mediano, pasa algo muy distinto, porque también hay un aumento de precios, pero primero, dura todo lo que dure el mediano plazo, ¿sí? O sea que no es de un momento para otro, sino que puede durar un montón de periodos. Y segundo, esperen que quiero correr esto para abajo. Y segundo, que ahí voy, Y segundo, que es contractivo. O sea que el aumento de precios entre C y D está acompañando la contracción del producto, está generando en realidad la contracción del producto. Entre A y C un aumento de precios acompañando el crecimiento de la economía. Entre C y D es contractivo, hay estanflación, o sea, se está cayendo el producto y aumentando el nivel de precios, ¿sí? Lo que les dije, este ajuste de mediano plazo es un ajuste de mediano plazo, que tarde todo lo que tarden los precios y los precios esperados en ajustarse y por lo tanto las variables en llegar a su nivel de estructural o de equilibrio de mediano plazo o sostenible de mediano plazo. Pues podemos pensar que se va corriendo de a poco la oferta, ¿sí? A medida que van ajustando los precios esperados, mientras se sigan equivocando, va a seguir contrayéndose la oferta hasta ese nivel nacional, que es cuando la oferta agregada corta la demanda en el producto estructural. Ahí sabemos que ahí llegó al mediano plazo. Y esto que es lo que les decía en un principio, que el salario tiene como dos fuentes de determinación que son bien diferentes. Una tiene que ver con el poder de negociación, que es lo que está en esta función, donde tengo a la variable de corto, que todo el tiempo cambia el poder de negociación, que es el producto y por lo tanto el desempleo, y también Z, que modifica el poder de negociación, pero es una variable estructural. Y el salario se mueve en el corto por el producto, por el nivel de producto que se mueve en el corto. En el mediano plazo el salario se mueve por los precios esperados y obviamente también, si en el mediano plazo se mueve el producto, también se va a mover el salario debido al movimiento, al cambio, a las modificaciones en la producción entre C y D. ¿Ok? O sea que entre A y C el salario solo se mueve por esto. Y entre C y D se mueve por ambas fuentes. Ambas cosas están haciendo mover el salario. Eso es lo que me asegura que el salario nominal no queda quieto o no cae, porque está aumentando P esperado, está cayendo, son dos fuerzas que van en contrario. Podríamos decir que gana
o que de nuevo, lo mismo de siempre, no está determinado el nominal, sí podemos decir que es racional suponer que en un contexto inflacionario, con una caída de la producción, no está cayendo el nominal, sino que la forma de recuperar el margen es aumentando los precios a mayor velocidad que el aumento de los salarios. Sí, David. Sí, ese sería la espiral de precios y salarios, el famoso. Totalmente. Eso generaría una espiral precios-salarios a mediano plazo. Es decir, un aumento de precios y salarios que no está acompañando un aumento de productos, sino que está generado por una dinámica de expectativas. Aumenta precios esperados, salarios, precios. Precios esperados, salarios, precios. Precios esperados, salarios, precios. Todo eso es lo que dura del corto al mediano. Y eso termina cuando los precios esperados son iguales a los precios, digamos. Exactamente. Y en ese nivel vos sabés que estás en el producto estructural. Así definiste al producto estructural. Cuando ya no hay... ¿Por qué? Porque ya cuando los precios y los precios esperados son iguales, es decir, cuando a mí no me sorprende más con la inflación, yo ya no muevo mi salario por inflación esperada. Entonces eso no mueve los precios, entonces eso no contrae la economía, entonces eso no aumenta el desempleo. Entonces es un punto estable. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Toda una política desde cero. O sea, vamos a juntar lo último de la clase pasada con la clase de hoy. Para hacer toda una política expansiva desde el punto inicial. Vamos a agarrar el punto A, es un punto de equilibrio de todos los mercados. Fíjense que está acá. ¿Sí? Miramos el punto A, es un punto de equilibrio de todos los mercados. Es un punto de equilibrio en el mercado de bienes porque está sobre la IS, en el mercado de dinero porque está sobre el LDM, en el mercado de bonos porque está sobre el LDM, en el mercado de trabajo porque está sobre una oferta agregada y ese es el punto de equilibrio del mercado de trabajo. O sea, es un punto de equilibrio OADA y como está a un nivel que llamamos nivel de producto estructural y estamos pagando este margen normal, sabemos además que ese punto A es un punto de equilibrio de mediano plazo, ¿sí? O sea que es un punto de equilibrio estable que solo va a ponerse en jaque si alguien me mueve de ese punto. Sola la economía no debería moverse del punto A. Obviamente que los precios esperados en A están donde está PA, ¿sí? Acá están los precios esperados. ¿Ok? Esos son los precios esperados en A, son iguales a los precios en A. ¿Ok? Podríamos ponerlo así. Vamos a ponerle el subíndice, así nos queda más. ¿Sí? Los precios esperados en A son iguales a los precios en A. Eso es lo que estamos diciendo. Ok. Entonces, supongamos que hay un shock, una política monetaria expansiva. Supongamos que el gobierno decide, a pesar de que está creciendo en un nivel estable, sin inflación, con un nivel de producto, con una tasa de desempleo estable, X, no está vaciado el mercado, ¿no? Eso no significa pleno empleo, es el punto de desempleo estructural, el punto que me deja una inflación estable. Supongamos que ahí el gobierno decide hacer una política monetaria expansiva, o sea, una operación de mercado abierto, por ejemplo, que expande la cantidad de dinero nominal. ¿Eso qué va a generar? Primero, primer ajuste del modelo, la parte más cortoplacista del modelo, que es el ISLM, ¿sí? Como los desequilibrios se van ajustando rápidamente en el modelo ISLM. Exceso de oferta de dinero, exceso de demanda de bonos, sube precio del bono, baja la tasa de interés, esa caída en la tasa de interés incentiva la demanda a través de la inversión, por lo tanto la producción, todo expandido por el efecto multiplicador o todo cuantificado en el efecto multiplicador, que hace que lleguemos en el muy corto plazo. Apenas hicimos la política, ya la economía está con un poco más de producto, que es menor tasa de interés y más producto, que es el punto A'. El punto A' es un punto donde ya empezó a crecer la producción porque las empresas empezaron a sacar lo que tenían de stocks para poder vender
esa cantidad mayor porque la economía se está incentivando vía la tasa de interés, se está expandiendo la economía sin que todavía haya sucedido nada con los precios. Por lo tanto, eso es lo que me muestra gráficamente un desplazamiento de la DEA a la derecha, ¿sí? Al mismo nivel de precios ya creció el nivel de producto. Es una demanda nueva porque hay una oferta monetaria nueva. ¿Se acuerdan que la demanda agregada que tengo acá variaba con la oferta nominal, con el gasto, con el consumo autónomo, con la inversión autónoma, con las transferencias? Todo eso hacía desplazar la demanda. ¿Por qué? Porque es eso, cualquier desplazamiento del producto sin que todavía suceda nada con los precios. Este punto A' ya empieza a generar tensiones en el mercado de trabajo porque es un punto de producción mayor, por lo tanto de menor desempleo, por lo tanto de mayor poder de negociación de los trabajadores, por lo tanto de mayor salario real y ya empieza a generar un margen de ganancia más bajo, que van a tratar los empresarios de ajustar todo lo que puedan. Y eso de todo lo que puedan es el punto B, donde empiezan a subir los precios, generando un pequeño saldos reales negativo. ¿Cómo lo veo eso en el ISLM? Que cae, o sea, la oferta monetaria real. Perfecto. Se desplaza la LM para arriba, ¿sí? Este es el punto B. Profe, ¿Ok? al principio la DM no se desplaza hacia abajo porque ahí tiene la flecha para arriba, en el shock. No, al principio se desplaza para abajo, es esta Ah, flecha. sí, sí, por eso. Y ahí está la flechita para arriba. Claro, la LM se desplaza para abajo por el exceso de oferta de dinero, por la emisión monetaria, ¿sí? Claro, sí, sí. Y después se desplaza para arriba un poco por el efecto saldos reales, que es el punto, que es llegar al punto B. Porque el efecto saldos reales es exactamente al revés de la política monetaria. Es un efecto saldos reales contractivo que empieza a aumentar un poco la tasa de interés, es decir, la tasa de interés no queda tan baja como quedaría con precios fijos. Esa es la lectura. La economía no se expande tanto como se expandiría en un ISLM con precios fijos. En el ISLM con precios fijos nosotros terminamos el ejercicio en A', ¿ok? Ahora sabemos que aún en el corto plazo, una economía que está creciendo está generando un poco de aumento de salarios y por lo tanto de precios, y por lo tanto la economía no se queda en A', sino en un punto intermedio, un poco hacia la izquierda, que es el punto B, que es el ajuste de precios entre A y B, o entre A' y B, sobre la demanda agregada nueva, ¿ok? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la demanda agregada se desplazaba siempre que se desplazaba la IS y siempre que se desplazaba la LM, excepto cuando la LM se desplaza porque varían los precios, que es este caso, ¿ok? Este es el punto B donde tengo mayores precios, que está consistente con una LM intermedia entre la LM original y la LM prima, que tiene el efecto política monetaria menos el efecto saldos reales negativo que contrae un poco la oferta monetaria. ¿Ok? O sea que el punto B es un punto donde hay un poco menos de producción que en A' y por lo tanto un poco más de desempleo, que es todo ese ajuste que están generando los empresarios para recuperar un poco de margen. Eso es compatible con que entre A' y B hay un poco menos de salario real y por lo tanto o hay un poco menos de salario real porque hay un poco menos de producción que el que se había expandido hasta A' y más desempleo que el que había habido hasta A'. Ese es el punto B. El A' podríamos ni decirlo. No tengo ningún problema que no lo veamos. Que vayamos directamente al punto B. ¿Por qué? Porque es muy instantáneo la prima. Al revés, es muy transitorio la prima, en tanto el ajuste de precios y salarios entre A y B es muy rápido, es el corto plazo, ¿sí? La clave es que ese punto B es el nuevo punto de equilibrio de corto plazo, donde ya hay el ajuste de los mercados de bienes, bonos y dinero, y un primer ajuste de precios derivado de esta economía en crecimiento. Eso es el corto plazo. Ya tengo un contrato laboral con un poder de negociación más alto y un nivel de precios un poco más alto, que me dejó un salario real que está en B, una economía que está creciendo hasta B, ¿sí?
este salario real en B es mayor que en A. ¿Por qué? Porque todavía la economía, aún cuando hubo un efecto de saldos reales negativo, es decir, aún cuando hay ya un aumento de precios, todavía están ganando los trabajadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la economía está en crecimiento. Si enseguida anulamos cualquier efecto sobre el salario, entonces el salario real no varía nunca y la puja distributiva no existe nunca. Si en el corto plazo ya los empresarios acomodan los precios, todo lo que aumenta el salario, no hay negociación posible con los trabajadores nunca pueden negociar salarios más altos, y eso es medio irreal. Entonces, lo que presuponemos en el modelo es que hay un primer ajuste de salarios y de precios, pero con salarios reales más altos que me deja la economía en B. Y ese punto B es un punto donde llega la economía con mayor salario, con mayor nivel de producción, con menor nivel de desempleo, con un poco de aumento de precios, pero no es un punto estable. ¿Por qué no es un punto estable? Por todas las cosas que ya sabemos que no es un punto de equilibrio estable y porque, por ejemplo, los trabajadores recién acomodaron salarios con el shock. Ahora, estamos viendo que empezó a haber un aumento de precios que no había sido esperado y eso va a hacer ajustar el nivel de precios esperados y por lo tanto los salarios sobre la base de los precios esperados y por lo tanto los precios sobre la base de los salarios. Ahora ya sí, con un nivel de poder de negociación que no cambia con respecto al anterior entre empresarios y trabajadores. Por lo tanto, todo ese ajuste de salarios determinado por el ajuste de las expectativas va a ser trasladado a los precios. Los empresarios no van a dejar de, no van a soltar nada más de su margen porque acá no hay más poder de negociación. Ya les dieron más salario por poder de negociación, ¿ok? El problema es que este proceso inflacionario genera una contracción económica. Ceteris paribus, si la economía está en un mismo nivel y genera un nivel de inflación mayor, eso genera mayor costo del dinero y por lo tanto menor producción y por lo tanto la economía se va contrayendo con el aumento de precios, se va desplazando la oferta agregada, ese aumento de precios va desplazando la LM, va contrayendo la oferta monetaria real, va aumentando la tasa de interés, va disminuyendo el producto, va aumentando el desempleo y por lo tanto va cayendo, va disminuyendo salarios reales, ¿sí? Hasta que estoy en un nuevo punto de equilibrio donde ya ajusté expectativas, ya ajustó el margen de ganancia. Como les dije antes, entre B y C, el modelo acá, la única variable exógena que tiene son los precios esperados, la oferta agregada, por lo tanto es la variable que gráficamente me lleva al mediano plazo. Podríamos suponer también que entre B y C hay además, en este mecanismo oligopólico de formación de precios, un aumento acelerado de precios para recuperar margen de ganancia y volver ese margen que los empresarios requieren para mantenerse en el negocio, ¿sí? ¿Qué vemos entonces de todo el shock de política monetaria? Vamos a analizar qué pasa con una política monetaria o qué pasa con las políticas de demanda expansivas en las economías según este modelo. Y tenemos, por un lado, que en todo momento, entre A y C aumentaron los precios, entre A y B aumentaron los precios acompañando la expansión del producto, y entre B y C aumentaron los precios contrayendo la economía, ¿sí? Dos situaciones de aumento de precios muy distintos. Después tenemos que la producción ¿a dónde volvió? ¿Qué pasó? ¿Qué vende esta política monetaria? Si ustedes vieran todo eso junto y dicen, bueno, el Banco Central hace una política monetaria expansiva para hacer crecer la economía, ¿qué pasó? Que fue duradera en el corto plazo solo. En el largo plazo quedó todo igual. Exacto. Que a mediano plazo no tuvo ningún efecto, ¿no? Básicamente. Y eso es lo que dice acá. La producción en C es la misma que en A, que es el producto estructural. El salario vuelve al mismo nivel, o sea que no hay efectos reales. El salario real y la producción, el empleo, el salario y el producto, variables reales, están todos en el mismo lugar. Eso se llama neutralidad del dinero en el mediano plazo. O sea, el modelo no es tan ortodoxo porque presupone que que el dinero, que las políticas económicas, las políticas de demanda
no tienen efectos en el mediano plazo. Porque en el mediano plazo, todo lo que aumentó la oferta nominal se lo comió los precios. Ese es el desplazamiento del LM. Fíjense que entre A y A' es todo un desplazamiento del LM a la derecha porque aumenta la oferta monetaria nominal. Y entre A' y C, ¿qué sucede? Está cayendo la oferta real, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumentaban precios desde A' a B y desde B hasta C. O sea que todo lo que aumentó la nominal, todo lo que aumentó el numerador, la oferta monetaria nominal, entre A y A', es todo lo que aumentan los precios entre A' y C. Por eso el LM vuelve al mismo nivel, la tasa de interés vuelve al mismo nivel, ¿sí? Eso es lo que dice acá. Y eso significa que el dinero es neutral, que no tiene efectos reales en el tiempo, que duren en el tiempo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que yo con las políticas de demanda agregada, cuando me muevo por encima del producto estructural, genero un mecanismo de ajuste de la economía, en este caso a través de procesos inflacionarios, que me devuelven al mismo nivel de producto. ¿Sí? O sea que situarme por encima de la demanda, por encima del producto estructural, situar la demanda por encima de la demanda que corresponde al producto estructural, genera un propio ajuste, en este caso un proceso inflacionario, que me devuelve el producto estructural. ¿Sí? O sea que, ¿qué pasa? Miren qué loco. Yo les vengo anticipando esto. El modelo no es tan ortodoxo porque presupone que hay efectos que tardan en suceder y también porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos movemos desde A hasta A' y volvemos desde A' hasta A, ¿sí? Cuando retornamos al nivel de producto estructural, estamos diciendo que la economía vuelve a un nivel de equilibrio. O sea que un exceso de demanda no es sostenible indefinidamente. Ese exceso de demanda va a generar un aumento de precios que va a contraer, a volver a la misma demanda anterior, ¿sí? Pero ese lugar a donde vuelve no es un lugar de vaciado. Es decir, el equilibrio en el punto A, producción igual a producto estructural, no vacía el mercado de trabajo. ¿Cuánto es la tasa de desempleo en el punto A? Estructural. Es la estructural. ¿Es cero? ¿Hay pleno empleo? No lo No, sabemos. No sé. Puede que no. Puede que mi tasa de desempleo estructural sea un 10%. No habla de un vaciado, pero sí de un retorno al equilibrio. El modelo neoclásico, el micro, vacía el mercado de trabajo. En el modelo micro, vos volvés o siempre estás, si no hay un estado que te moleste, siempre estás con un nivel de desempleo igual ¿a cuánto dijimos? ¿A qué era igual el desempleo en el equilibrio neoclásico? En el 0. modelo más neoclásico. Sí, a cero o al friccional, ¿se acuerdan? A un desempleo derivado de los trámites de entrar y salir de un puesto de trabajo. Pero no en relación a lo que tu economía está con posibilidades de emplear. Siempre hay vaciado en el mercado de trabajo. Acá no hay vaciado en el mercado de trabajo. No hay vaciado, pero sí hay un retorno a un punto de equilibrio, ¿sí? Ese punto de equilibrio que es compatible con una tasa de desempleo que le pusimos el nombre de estructural porque no es cero, no es pleno empleo. Es una tasa de desempleo determinada, que tiene como característica que es estable. ¿Por qué es estable? Porque no genera inflación. Y esa es la definición de tasa de desempleo estructural. Es un punto de equilibrio estable porque no genera dinámicas inflacionarias. Y ahí vamos a ir a la clase próxima, que es la curva de Phillips. Entonces, hasta acá, porque esto estoy spoileando las clases siguientes, es que si bien el modelo no tiene un vaciado, no es tan ortodoxo como el modelo micro, que es recontra ortodoxo, bueno, tiene una idea de un retorno al equilibrio, que también se cuestiona, ¿sí? ¿Por qué la economía no puede quedarse en B? ¿O qué pasa si la economía se queda mucho tiempo en B? Y nosotros lo que está bueno en modelo es que
haciendo determinadas conclusiones sobre las variables y los efectos y los plazos, podemos hablar de muchos escenarios. Antes de eso, que es lo que viene ahora con la pregunta, si yo, cada vez que desplazo la demanda, vuelvo a este nivel de producto estructural, ¿cómo sería la oferta agregada de mediano plazo? Vertical. Una línea en el nivel de producto estructural. O sea que igual a la del caso clásico, ¿se acuerdan del modelo micro? Pero nada que ver, con otro concepto. ¿Dónde? En el producto estructural. Yo puedo mover la demanda en el corto y en el corto me puedo ir, pero en el mediano siempre vuelvo. Es como graficar esto. Espera, no se va a ver nada. Profe, y el lugar de posición puede cambiar, pero por otras cosas, ¿no? Si cambian parámetros, por ejemplo. Excelente. Sí, ¿puede cambiar el producto estructural? Claro que puede cambiar. ¿Cuándo cambia? Cuando cambia muy Z en nuestro modelo, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Que me mueven el equilibrio de mediano plazo. Profe, y la inversa del margen, ¿no se podría desplazar con algún mecanismo para que se encuentre el equilibrio en B, por ejemplo? Esperá, ya voy a esa pregunta porque no me quiero marear. Así es la oferta agregada de mediano plazo. Esta es la OA de mediano plazo. ¿A dónde? En el nivel de producto estructural. La demanda puede cambiar, esto sería un corto, pero en el mediano plazo vuelve a B. Así podría graficar. Es lo mismo que el gráfico que está ahí, solo que graficando, mirando solo la curva de mediano. Sí, ¿qué me decías, David? Sí, cambiaba la inversa del margen. Claro, si no hay algún mecanismo que se pueda recurrir para desplazar hacia arriba la inversa y que quede en B. ¿Cuál es ese mecanismo? Lo habíamos hablado. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Y usted creo que había dicho de las políticas antimonopolio. Exacto. Incentivar la competencia es una forma de bajar el margen de ganancia y, por lo tanto, aumentar los salarios reales. ¿Sí? Son cosas muy de mediano plazo. Exactamente. Sí, bajarle el margen de ganancia a los empresarios de forma sostenida. Eso sería una forma de que el salario real gane en la puja distributiva y eso sea sostenible. Pero eso podría ser de una vez, ya está. Aumentó, esa vez que bajaste el margen de ganancia, que lograste que las empresas te lleven menos en la formación de precios y listo, y te quedó un salario real de equilibrio de mediano plazo más alto, con un margen de ganancia de equilibrio de mediano plazo más bajo, pero de una vez. Después no es que vuelve a subir todo el tiempo. Tenés que volver a... Son cambios estructurales. Exactamente, son cambios estructurales que te cambian el salario real de equilibrio de mediano plazo, el producto estructural, la tasa de desempleo estructural. Entonces, sí. ¿con políticas fiscales o políticas monetarias no se pueden generar cambios estructurales o sí? Exactamente, no se pueden generar. Son todos cambios ¿de qué plazo? De corto, ¿sí? Entonces, si nosotros siempre volvemos a un producto estructural, la pregunta es, ¿por qué un gobierno haría una política de demanda expansiva si sabe que va a volver al producto estructural? Para salir de una recesión. Muy bien, porque no sabemos si estamos en el producto estructural. Esa es la primera respuesta. ¿Quién sabe dónde estamos? Imagínense que nuestra tasa de desempleo estructural es del 11%, la tiene hoy Argentina más o menos. Bueno, por ahí el gobierno no cree que esa sea la tasa de desempleo estructural. Cree que podemos tener sosteniblemente una tasa de desempleo más baja. Eso es lo que estoy queriendo decir. ¿Sí? Y sí, es probable que quiera o que piense que sostenidamente podemos tener una tasa de desempleo más baja. Entonces, la clave es que la tasa de desempleo estructural, ¿cuánto es? Dijimos cuánto es en Argentina. 11, dijiste. No sabemos, 11 Sí. la de hoy, no tenemos ni idea cuál es la tasa de desempleo estructural. Es una variable estructural, es una variable que tiene, que se estima, que se estima con procesos donde no varía la inflación, y eso tiene que ver con un montón de otras cosas. Nada, son variables no observables, a veces se hacen por promedios,
¿sí? Que es el promedio, la tendencia del PIB, a qué tasa de desempleo está asociada. Son variables no observables. Simplemente podemos pensar que si ya está muy baja, bueno, puede ser que dejémosla ahí porque si queremos bajarla más nos va a generar más inflación. Como siempre digo, en Argentina es muy difícil de ver estas conclusiones porque nosotros tenemos inflación siempre, con tasa de desempleo más baja, más alta, con manteniendo la tasa de desempleo. Tenemos un fenómeno inflacionario muy particular y muy ajeno y muy diferente a otras formaciones de precios. Entonces, es difícil, pero en una economía donde la tasa de inflación se comporte de una manera más normal, bueno, por ahí, si tenés una tasa de desempleo del 4, del 5 y vos la querés bajar y ves que eso te está alimentando la inflación, bueno, por ahí está llegando al estructural. Un poco es eso, ¿sí? Y después, ¿por qué otro motivo podría el gobierno querer hacer una política de demanda si a mediano plazo retorna? No sé, elecciones, está bien, puede ser además con las elecciones, porque si no ganamos las elecciones no podemos hacer ni políticas ni nada, ¿no? Pero, paralelamente a las elecciones, ¿qué está diciendo este modelo? El mismo modelo lo dice. ¿Qué pasa en el corto plazo? En el corto plazo la economía crece más, los trabajadores ganan más, hay más empleo, hay más salario real, hay más producto, hay más fábricas. ¿Y cuánto dura el corto plazo? Un año, ¿no dura? No sabemos. No sabemos. Todo lo que tardaba en ajustarse expectativas, digo. Entonces, si todo lo que dura el corto plazo, yo puedo tener una economía más activa, con más empleo, con más producto, con mayores salarios reales, bueno, puede ser que me interese ese corto plazo, ¿sí? Profe, todos estos movimientos en donde se vuelve al equilibrio de mediano, ¿es lo que veríamos, por ejemplo, en las fluctuaciones del PIB? Que está por encima o por debajo de la tendencia. Totalmente, ahora lo vemos. Y la tendencia sería la estructural, digamos. Acá está. Muy bien, claro. exactamente. Eso es lo que está planteando David, es lo siguiente, miren, primero vamos a hacer una aclaración. ¿Nosotros qué hacemos? Decimos, tenemos un nivel de producto estructural, nivel siempre está asociado a un número, qué sé yo, 1 millón de pesos del 2004. Eso sería mi PIB estructural, por ejemplo. Y asociamos a ese millón de pesos de 2004, está asociado a una tasa de desempleo, por ejemplo, del 10%, ¿sí? O del 5%, vamos a hacerla más linda, estructural, como más baja. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, a un nivel le estamos asociando una tasa de desempleo. ¿Qué pasa? En realidad, yo puedo aumentar el nivel de producto en una economía. La economía aumenta su nivel de producto con la misma tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque volvemos a algo que habíamos planteado, creo, la clase anterior o la anterior. ¿Cómo aumenta la producción de una economía? ¿Con más factores de producción o si los factores de producción se usan mejor? ¿Sí? ¿Con más capital, con más trabajo o con más tecnología? Por lo tanto, el trabajo y el capital funcionan mejor. Podríamos decirlo así. Más tecnología o más productividad o como lo quieran llamar. Más productividad, mejor. ¿Sí? Entonces, yo puedo aumentar el nivel de producto, pasar de 1 millón a 1.200.000 sin tener que tener más empleados. ¿Cómo? Si mis empleados son más productivos, si mi máquina es mejor. ¿Se entiende? Entonces, la idea de nivel, este nivel de producción que está asociado a una tasa, es porque el modelo presupone acá en el eje que yo puedo mirar el nivel de producto y que son números reales del 0 al infinito, donde el producto vale o 1 millón, 1.150.000. Lo que es real es que yo puedo tener más nivel de producción, más 1.200.000, sin que cambie mi tasa de desempleo. Y eso sucede, es decir, con la misma cantidad de trabajadores, tener más nivel de producto. ¿Cuándo sucede eso? Cuando aumenta la productividad, por ejemplo, cuando incorporo máquinas, ¿sí? Que son cosas que dijimos que en macro que hacíamos. No lo hacíamos, porque son cambios de largo plazo o de otras materias. Eso es como si corriéramos la oferta agregada para la derecha. Un aumento de la productividad, es decir, el crecimiento del nivel, dada la tasa de desempleo, sin que yo necesite más trabajadores, es correr la oferta agregada a la derecha.
pero no correrla por precios, correrla porque está aumentando la productividad de la economía, ya sea porque los trabajadores son más productivos, pues les pagué un curso espectacular para que aprendan a hacerlo más rápido lo que hacen, o porque incorporé una máquina mejor. Pero la oferta agregada se desplaza a la derecha, y si a medida que se desplaza la oferta yo voy desplazando la demanda, eso no genera un proceso inflacionario, porque la oferta se va acomodando. Esos cambios de oferta esa demanda va acompañando los cambios de oferta. Esa es la tendencia. ¿Sí? La tendencia es justamente, fíjense que la tendencia, cuando nosotros ponemos la tendencia al PIB, ¿qué le pasa al PIB acá? ¿Es el mismo todo el tiempo? No, estamos diciendo que crece. La tendencia es la línea punteada. Acá es 1.000.000, acá es 1.200.000, acá es 1.300.000, acá es 1.400.000. Esta tendencia dice que el PIB crece tendencialmente, por ejemplo, un 5% por año. Y ese 5% por año no afecta la cantidad de empleo. Eso es lo que está diciendo. O sea, que el PIB puede crecer sostenidamente, ¿sí? Un 5% por año, y eso no genera, digamos que lo que tenemos en el mediano plazo es una tasa de crecimiento sostenible, en vez de un nivel de crecimiento sostenible. Esa tasa de crecimiento sostenible es la que da la forma a la tendencia, que me dice que el PIB crece. ¿Qué es sostenible? Y crecer al 3 anual es sostenible. Esto es muy común escucharlo. Si creces al 10 anual, eso no es sostenible. Eso se dijo mucho en Argentina, ¿saben cuándo? Cuando empezó la inflación a ser un problema. 2007 en adelante. Estás creciendo demasiado. Ese estás creciendo demasiado no estaba medido a nivel, estaba medido en tasa de crecimiento. Tus tasas de crecimiento del 8, del 9, del 10% no son sostenibles. Estás inflando la demanda demasiado y vas a caer. Entonces, nosotros, o sea, cuando el PIB crece más que ese 3%, o sea, que su nivel es mayor al nivel que determina el crecimiento tendencial, es cuando tengo un problema, ¿sí? Nosotros miramos este nivel y no miramos los cambios de productividad. No miramos la oferta agregada que se corre a la derecha. Nuestra oferta agregada se corre solamente por precios esperados, ¿sí? Si se corre a la derecha, podríamos encontrar tasas de crecimiento económico que no generen inflación. Por lo tanto, que sean sostenibles. Pero no lo hacemos porque no miramos los cambios en la productividad. Y eso es lo que se hace cuando se estudia el crecimiento económico, que es una materia que ustedes tienen más adelante, que estudia cuál es la tasa de crecimiento sostenible de largo plazo para una economía, ¿sí? Se llama la tasa de steady state. Steady state significa estado estacionario. Van a ver, cuando vean modelos dinámicos, donde están mirando derivadas todo el tiempo, el steady state es un estado donde las variables no están variando constantemente. Y esa es una tasa de crecimiento. Nosotros lo miramos en nivel, decimos creció el PIB, entonces nuestra única manera de que crezca el PIB en macro, ¿cuál es? Que haya menos desempleo. Si esa no fuera la única manera, podríamos hacer crecer el PIB sin que haya inflación. No sucede en macro porque nuestra única manera de que crezca el PIB es con menos desempleo, y si hay menos desempleo, hay más salario y eso va a generar la inflación. ¿Sí? Todo el movimiento dinámico entre la oferta y la demanda, que nosotros nos perdemos porque no vemos los cambios en la productividad, porque estamos enfocados en entender una parte del problema, los van a ver cuando vean la materia de crecimiento económico. Bien, vamos a hacer ahora un shock contractivo. O sea, vamos a contraer la demanda agregada y ver qué es lo que puede generar esta contracción de la oferta, de la demanda agregada en la economía. Vamos a suponer que, o por lo menos qué predice el modelo, ¿no? Vamos a suponer que estamos en A, equilibrio en todos los mercados, producción igual al producto estructural, estamos de acuerdo, estamos todos en A. Supongamos que cae la inversión. A esto le falta una rayita arriba porque la que cae, ¿no? Es la inversión autónoma. La tengo acá. La voy a copiar.
cae la inversión autónoma. Es decir, hay mala onda entre los empresarios, no quieren invertir, animales deprimidos, disminuye la inversión autónoma. Bueno, ¿cómo ajusta eso en el ISLM? Primer ajuste de shock, el modelo ISLM, ¿sí? Cae la inversión, cae la demanda, cae la producción, cae la demanda, exceso de oferta de bienes, empiezan a acumularse stocks en las empresas, cae el nivel de producto. Esa caída en el nivel de producto disminuye la demanda de dinero transaccional y genera menor tasa de interés. Cae la tasa de interés, ajusta un poco para arriba la inversión sin llegar a compensar toda la caída de la inversión inicial. Hasta mi primer punto de equilibrio del modelo, que es el primer ajuste rapidísimo del ISLM, que es el punto B. ¿Sí? ¿Estamos todos en el punto B? El punto B es el punto de equilibrio ISLM de un shock de contracción de la demanda con menor nivel de producto y menor nivel de tasa de interés. Llegué al punto B, desplacé la IS porque lo que está cambiando es la inversión autónoma, llegué por lo tanto al punto B. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. El punto B ya es un punto de nivel de producción menor sin que todavía suceda nada con los precios, por lo tanto se está desplazando la demanda hacia la izquierda, ¿sí? Porque se está contrayendo el producto para el mismo nivel de precios. Me queda este nivel de producción y ¿qué está pasando en el mercado de trabajo? Ya está aumentando el desempleo, cayó el producto, aumenta el desempleo, ya en la primer paritaria, en la primera negociación salarial, en la mesa de negociación salarial, hay salarios nominales menores, los precios no cambiaron, salarios nominales menores y por lo tanto salarios reales menores. Los empresarios empiezan a bajar precios porque está cayendo un costo. ¿Y por qué podrían bajar precios? Bueno, porque no están vendiendo nada, entonces empiezan a tratar de ganar, batalla de los márgenes de ganancia, ganar un poco de mercado, bajando precios que tienen lugar porque están ganando mucho en B. ¿Sí? Es un margen más alto en B porque está cayendo el salario real. Entonces, ante un margen más alto y una caída en el nivel de actividad, podemos pensar que hay una batalla por los márgenes de ganancia que va a hacer que los empresarios empiecen a disminuir el nivel de precios, generando un efecto saldos reales positivo. ¿Sí? O sea que, ¿qué curva se desplaza? ¿Qué curva se desplaza si hay un efecto saldos reales positivo? La LM. La LM a la derecha, ¿dónde? Al nivel de esos precios más bajos son una LM desplazada porque hay como hay menores niveles de precios, el dinero rinde más, la tasa de interés cae, aumenta la inversión, aumenta la demanda, aumenta el producto. ¿Qué pasa en el mercado de trabajo con este nivel este punto de equilibrio C? El mercado de trabajo, como empezó a recuperar un poco la economía, tiene un salario real un poco mayor que el de B, ¿sí? Ese punto C es un punto de equilibrio de corto plazo, donde la economía llega con menor nivel de producto. Yo voy a decir, en realidad este ejercicio era una tarea, siempre fue una tarea en esta clase, para que lo hagan ustedes. Pero como a mí me interesa retomarlo para lo que viene, lo voy a explicar muy rápidamente, ustedes hacen todo el ajuste completo. Bien, punto C, equilibrio de corto plazo, con menor nivel de producto, mayor nivel de desempleo que el estructural y menor nivel de salario real, por lo tanto, un margen de ganancia más alto que el normal. Ahora bien, también sucedió que cayeron los precios. ¿Había sido esperada la caída de precios? No, estaba acá arriba, esperado, y de repente los precios cayeron hasta C. No estaba esperado, sé que empiezan a caer los precios esperados. Toda esa caída de precios esperados es una caída idéntica del salario nominal y toda esa caída del salario nominal se traduce a precios porque ya no hay un ajuste de poder de negociación. Es todo un desplazamiento de lo A la derecha porque es una caída de precios y esa misma caída de precios por los precios esperados va generando mayores saldos reales y va haciendo una política monetaria similar, una política monetaria expansiva, va desplazando el LM, ¿sí? Y va recuperando salarios reales. ¿Puede recuperar salarios reales? Sí, porque los empresarios están ganando demasiado. O sea que
pueden estar bajando los precios menos de lo que está, bajando los precios más de lo que está bajando el salario nominal, de forma tal de que el salario real aumente. O subiendo o empezando a subir salarios nominales en tanto la economía se empieza a recuperar entre C y D. ¿Sí? Yo ahora voy a decirles un montón de cosas de todo este ejercicio. Con lo cual, con la deflación que incentivó, que hizo caer la tasa de interés y por lo tanto incentivó la inversión en el producto, la economía recupera el crecimiento, cae el desempleo, aumenta el salario real hasta el punto D. ¿Sí? En el punto D, de nuevo, está todo en equilibrio, el producto es el estructural, los precios ya se acomodaron, los precios esperados se acomodaron a los precios, etcétera, etcétera. O sea que la economía llegó al punto D a través de un proceso deflacionario. Y ahí tenemos un montón de cosas que hablar y que compartir. La primera, ¿qué dijimos del ajuste de precios a la baja? O sea, ¿qué pasa si hay un shock expansivo, si hay un shock recesivo en la economía? ¿Los precios caen? Es la pregunta. ¿Caen los precios? ¿Bajan los precios? Sí. ¿Rápidamente ante una caída del producto caen los precios? No, rápidamente no. No, tarda un montón. Bien, perfecto. O sea que esta caída en los precios entre A y B, entre B y C, que es entre esta LM y esta LM, entre B y C, rápida de corto plazo es rara. Tiene que estar la economía bastante tiempo en B para que los precios empiecen a caer porque los precios son rígidos a la baja. De hecho, ¿saben cómo se haría cómo es a ver, y ustedes lo saben, ¿cómo es la curva de oferta agregada con alto desempleo? Horizontal. Se va haciendo horizontal. Los precios no ajustan, ni para arriba ni para abajo, ¿sí? Los precios no ajustan nunca para abajo. Y eso es lo que les dije antes. Los precios no caen. Cuando caen es un fenómeno, ¿sí? Caen en una situación de estancamiento sostenido al punto tal que tiene que salir la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos a decir, apenas haya un poco de inflación vamos a poder bajar la tasa de interés, porque es algo que no sucede. ¿Sí? Una deflación, precios más bajos, es algo muy difícil de que suceda porque es muy difícil que caigan los salarios. ¿Sí? Esta parte del ajuste, ¿sí? Es muy complicado. Que haya una caída del salario nominal es complicado. Puede suceder, podría suceder, pero es difícil. Los precios son inflexibles porque los salarios son inflexibles a la baja. Si yo tengo la pendiente de lo hago así, derecha acá, acá está la de lo hago así, no bajan los precios. Y todo este ajuste del modelo, ¿cómo ajusta este modelo? Por precios, 100% por precios. Si los precios no caen, no se expande la economía y no se recupera, ¿sí? ¿Pueden caer los precios si hay sostenidamente un nivel de producto más bajo? Bueno, sí, puede ser si hay mucho tiempo una economía en recesión. ¿Por qué? Porque, bueno, puede pasar, más que una expectativa de precios a la baja, sí puede pasar que haya esta batalla de los márgenes de ganancias. Si una economía en recesión puede hacer que las empresas, para ganar un poco de mercado porque no están vendiendo nada, empiecen a competir por precio. Pero son sucesos muy difíciles de que sucedan. Entonces, son difíciles de que sucedan y si suceden con mucho tiempo. Esa es la cuestión. Entonces, una economía que se va a un punto por abajo del producto estructural es una economía donde el shock natural, el shock endógeno o el mecanismo de ajuste natural que tiene la economía según este modelo, puede tardar un montón. Entonces, si la economía por algún motivo se fue al punto A, ¿qué podemos hacer? Políticas fiscales o monetarias. Exacto. Y ahí está, que ustedes mismos me lo dijeron antes, la racionalidad para el modelo de una política expansiva. El ser contracíclica. ¿Cuándo la política fiscal expansiva?
cuando la economía está en recesión. En ese caso, sí puedo hacer política fiscal expansiva, porque como estoy abajo del producto estructural, nunca genero un efecto inflacionario de mediano plazo. Porque llego en el corto al producto estructural, sin generar efectos en el mediano plazo. Acá tenemos, esta es una política de desempleo elevado. Yo estaba en el punto A, que es un punto de equilibrio de corto plazo, es como el punto B como el punto C y lo que hago es, en vez de esperar que la oferta tarde todo esto en desplazarse a la derecha, que es todo lo que tarda el mediano plazo, para bajar precios esperados, salarios, costos y precios en todo el tiempo que esto tarde, ¿qué hago? En vez de esperar que la oferta se desplace a la derecha, recompongo la demanda. ¿En qué momento? ¿En qué plazo? En el mismo plazo, en un periodo. Expando la demanda de modo tal de compensar todo lo que había caído la demanda entre A y C, ¿sí? Y eso es lo que está acá. Es la política de demanda recomponiendo precios, salarios, márgenes de ganancia al equilibrio estable. ¿Por qué ese punto? Ese punto va a tener un pequeño ajuste de precios. Les voy a poner de tarea les voy a decir esto. Hagan el ejercicio, esta es la gran tarea que tienen que hacer, la pueden hacer ahora cuando termina la clase, que lo van a tener bien fresco. En el punto B, en el punto C, imagínense, llegaron al punto C y hay una política de demanda expansiva, es decir, hay una política contracíclica, ¿sí? ¿Cómo ajustan las variables entre C y D? Si en vez de esperar a la oferta, se desplaza la demanda. ¿Los precios van a aumentar? Sí. ¿Los salarios van a aumentar? Sí. ¿Los salarios van a aumentar más que los precios? Sí, porque se está recomponiendo la economía. Entonces se va a contraer la LM porque aumentan los precios, se va a desplazar la demanda a la derecha, se va a contraer la LM, se va a aumentar el salario real, va a bajar el margen de ganancia. Todo hasta el punto B. Pero no va a generar un shock, un proceso inflacionario, porque nunca. ¿Por qué? Porque los precios esperados que estaban en A, cuando te fuiste a C y te quedaron en A, no los llegan a bajar porque vos enseguida volvés a A. Entonces te vuelven los precios esperados al nivel de precios que hay. Entonces no hay, para que vean lo más técnico del modelo, que entre C y D lo que baja, lo que ajusta en la OA es esperado, no bajan precios esperados porque los precios bajaron pero enseguida vuelven a subir. Entonces no es que los agentes cuando forman salarios tienen que revisar la formación de precios. Porque los precios estaban en A, bajan hasta C, en teoría, por el modelo, aunque sabemos que no sucede, bajan hasta C y enseguida el gobierno los lleva a A. Entonces los precios esperados que estaban en A quedan en A por los precios de A. No tienen que revisar salarios por precios, ¿sí? Por eso, este proceso de ajuste es sostenible en el tiempo. Y fíjense, y esto es lo más ortodoxo del modelo. Solo podés hacer políticas de demanda o las políticas de demanda expansiva solo son efectivas si estás en un nivel alto de desempleo. La política concebida únicamente en su manera o en su modo contracíclico. ¿Sí? Y eso también es cuestionado. Las teorías más heterodoxas y más modernas cuestionan mucho que el único rol de la política económica sea ser contracíclico. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos cuestionando es la existencia de este producto estructural. O mejor dicho, lo que se cuestiona con los modelos más heterodoxos o con las teorías más heterodoxas es la existencia de un lugar a donde la economía vuelve, que está fijo, que depende solo de niveles estructurales y que no se puede modificar a través de la demanda. Porque el quid de la cuestión acá es el siguiente. Yo hago política de demanda y la oferta está siempre en el producto estructural. Entonces no tiene efecto. La pregunta es si yo con las políticas de demanda, y esto es de la primera clase, cuando vimos la nota número 1, ¿sí? Con la histéresis que habla la nota número 1 de clase, es si yo con política de demanda puedo correr la tendencia. No solo con políticas estructurales de oferta. Si yo con una inversión elevada, con
con un gobierno haciendo políticas expansivas, puedo generar una producción sostenible, un nivel de desempleo sostenible más bajo, que no genere procesos inflacionarios. ¿Sí? Esa es un poco la gran discusión o el gran debate acá. ¿Qué papel tiene? Si el papel de la política es solo contracíclico o es más que contracíclico. Puede ser, las políticas de demanda la demanda tiene otro lugar en la economía, no es acomodarse a la oferta. Lo más neoclásico, el modelo micro es, la demanda se acomoda a la oferta instantáneamente. ¿Sí? En este modelo no es tan neoclásico, ¿por qué? Porque la demanda tarda en acomodarse a la oferta, ¿sí? Puede estar desalineada un tiempo, pero con el tiempo tiene que acomodarse a la oferta, eso es lo que dice el modelo, ¿sí? Podemos decir que el modelo es más heterodoxo pensando que ese corto plazo es muy largo, puede ser muy largo, puede ser muy sostenible el corto plazo. Esa es nuestra única forma de pinchar al modelo y hacerlo y darle un poco más del debate macro actual. Sí. Profe, en el caso de que haya un elevado desempleo, ¿la política monetaria sería poco efectiva también? Sería súper efectiva cualquier política que lleve la economía al producto estructural. Sería cualquier política te desplaza la demanda a la derecha, fiscal o monetaria, ¿sí? O fiscal financiada con el dinero. Se desplaza la demanda a la derecha, hace aumentar un poco los precios, pero no genera un efecto inflacionario de largo plazo porque los precios esperados estaban ahí abajo, estaban más arriba, entonces cuando subiste los precios quedaron igual. No hay margen de ganancia para luchar porque los empresarios están ganando el margen de normal, el salario real es acorde al desempleo estructural. Entonces es un punto de equilibrio sostenible. Pero con política monetaria fiscal, no entendí, no sé por qué, no entendí por qué hiciste la pregunta ahí. No, porque pensaba un poco en el contexto de trampa de liquidez, pero me parece que nada que ver, ¿no? Bueno, si hay trampa de liquidez, la política monetaria no expande la economía, no desplaza la demanda a la derecha, digamos, porque no expande la economía. El contexto de trampa de liquidez es una demanda agregada vertical, ¿se acuerda? Sí, sí. ¿Lo vimos? Sí. No hay una expansión de la economía. La LM está horizontal, no se expande, no hay caída en la tasa de interés. Ya rompes la parte anterior del ajuste. Acá en C, cuando haces la política expansiva, no tenés una LM que te desplaza hacia la derecha, porque te queda el mismo tasa de interés, no aumenta el producto, entonces es una política inefectiva. Si el caso es trampa, si el escenario es de desempleo elevado con trampa de liquidez, es mejor una política fiscal. Bien. Bueno, esto es lo mismo que dijimos, la política de demanda es efectiva en el corto, sin tener efectos de mediano plazo, porque todo el tiempo estás por debajo del producto estructural y tus precios están por debajo de los esperados. O sea que cuando suben no pasa nada. Sin política económica es esto. Si no hacemos política económica, este es el mecanismo supuestamente que tiene la economía para retornar. Ese es el ajuste natural y el ajuste natural es dejar al mercado, es estar con la economía un montón de tiempo en recesión, ¿sí? Esperando que el ajuste deflacionario te lleve al producto estructural. Eso sería nocivo porque estar en recesión es estar con gente que tiene desempleo, que gana poco y que no puede alimentar a sus hijos, básicamente. O sea que si la política puede ayudar, por supuesto que el papel para la política está completamente como justificado en el modelo. Bueno, acá hay algunos datos, están hasta 2020, podríamos obviamente tener un poco más de datos, pero es más o menos lo mismo. Lo que vemos acá es crecimiento del PIB, ¿sí? Nivel de actividad económica. Miren esto, este gráfico es tremendo, ¿no? Los 90, en realidad es desde el 94, veníamos un poquito más de por acá. Crisis del tequila, esta es la crisis del tequila, esto lo vimos en las primeras clases. La crisis del 2002, que comió toda la ganancia de PIB de la convertibilidad, la comió absolutamente toda, fíjense lo que es esto. Una gran expansión hasta el año 2008, la recesión 2008-2009 en línea con el mundo, y un producto que
tiene una tasa de crecimiento tendencial, ¿ven? En promedio crece un 0,6 anual, lo cual es bajísimo. ¿Sí? Un producto que está prácticamente estancado desde el año 2011. Acá tenemos la relación de PIB y de salarios reales. Si quieren, lo que podemos decir es que en línea con, bueno, acá tenemos, perdón, quiero decir esto, ¿no? Acá tenemos un producto estancado que empieza con fuerza a disminuir en 2018, ¿ven? Esto es desde 2018, 2018, 2019, y acá está hasta el primer semestre de 2020, acá sigue cayendo con fuerza, ¿sí? Así que ahí ya la tendencia sería incluso más baja que 0,6 si lo hacemos a través del promedio ponderado. Pero va bien para abajo. En línea con esto tendríamos que tener, según lo que predice el modelo, menor PIB 2020. Hablemos de 2020. Menor PIB, mayor desempleo y menor salario real. En esta parte deberíamos tener más PIB, menor desempleo, mayor salario real. Acá está. Este es red de largo plazo. Está bueno para ver qué pasa en el tiempo. Salarios en relación al desempleo. Esta es la WS, ¿sí? Salarios reales que se miden en el eje izquierdo y tasa de desempleo. Y tenemos que a medida que tenemos que ir periodo a periodo, pero lo que se ve es acá, por ejemplo, muy clara la relación entre aumento de la tasa de desempleo y caída del salario real. Acá, de nuevo, un aumento del salario real con la gran caída del desempleo en esa parte muy expansiva de los 2000. Acá tenemos el salario real desde el 2016 y sigue cayendo, ¿sí? Esto es terrible, básicamente un salario real que se contrae aún con estancamiento, que acá tenemos un poquito de crecimiento en 2017 y todo para abajo. Y tenemos el privado registrado y el público que cae, primero que está por debajo del privado, por supuesto, hay una parte donde se amplía la brecha bastante acá, pero también que cae con la misma tendencia, ¿sí? La tendencia de los dos salarios es la misma. Y esto es lo mismo. Está bueno mirar, ¿saben por qué está bueno mirar el privado registrado, el privado no registrado, el público? Porque eso indica distintos poderes de negociación. Nosotros siempre pusimos una WS igual para todos. En realidad podríamos diferenciar porque los trabajadores del sector privado registrado son los que mayor poder de negociación tienen, con lo cual normalmente a recomposición del desempleo o a recomposición del empleo son los que más rápidamente ganan salario real. Por supuesto, los del no registrado son los que menos poder de negociación tienen, son más la negociación McDonald's, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Y el sector público siempre está ahí medio en el medio. Sí, había tenido una performance mucho mejor en los 90, donde el sector público tenía salarios que habían crecido más que el sector privado registrado, pero después siempre fue creciendo menos. Y ahí, bueno, tenemos la evolución de los salarios 2019-2020. Lo que vemos es que en 2020 caen todos, acá hay un pequeño repunte en junio, pero siguen cayendo y por eso el descontento, ¿no? Social. Bien. Bueno, estamos, creo. Todo esto es aplicable a la guía de ejercicios. Ya tuvieron la primera clase del mercado de trabajo con Ivo, así que ahora nos queda la clase el miércoles para ver algunos ejercicios de mediano plazo. Siempre distinguiendo entre el equilibrio de corto con precios flexibles, que es distinto al equilibrio de corto con precios fijos que teníamos del ISLM anterior, y cómo ese equilibrio de corto, qué nivel de sostenibilidad tiene, de acuerdo a dónde estoy ubicado respecto a mi producto estructural, y de ahí a el producto estructural con el ajuste de mediano plazo, si es que no estoy en el producto estructural, como lo vimos hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Yo le quería hacer una pregunta. ¿Podría volver a la filmina donde están los equilibrios? Sí, ¿a cuál? A la última, esa. Esa. Sí. En el punto de
se puede ver que quedó una tasa de interés más baja con el mismo producto. ¿Eso no haría cambiar algo después? No, la tasa de interés compatible para ese nivel de producto es más baja. De hecho, es la caída en la tasa de interés la que te recompone la economía entre B y D. Por caída en la tasa de interés, por la caída de los precios. Van cayendo los precios, va cayendo el costo del dinero hasta el punto D y recompone la economía. La tasa de interés no tiene un nivel normal, estructural, determinado. En este caso, para que vos puedas alcanzar tu nivel de producto estructural, según si vos dejás el ajuste natural del modelo, si no hay intervención del Estado, la que tiene que ajustar para que la economía llegue al producto estructural es la tasa de interés junto con el nivel de precio. Okay, gracias. No hay un nivel de equilibrio de mediano plazo de la tasa de interés, no. Que de hecho no lo hay. La tasa de interés es una variable que ajusta, que es exactamente la variable que más fácil puedo ajustar para recomponer la economía, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos cuando hablamos de las economías desarrolladas? Normalmente los shocks se ajustan rápidamente con la tasa de interés. Nosotros la tasa de interés no la tenemos como una variable tan manejable porque es menor el mecanismo de transmisión de la política monetaria, porque hay un poco mercado de crédito, ¿sí? Un montón de cuestiones que habíamos hablado. Claro, yo en realidad preguntaba porque si al mismo nivel de producto y de salario y de todo, en el punto D, tener una tasa de interés más baja no sería más deseable. Pero nada, eso. Bueno, sí, estás creciendo ahí con un nivel mayor de inversión. Lo que te está ajustando ahí en la demanda es la inversión porque te está bajando la tasa de interés. Sí, está bueno. Podría ser más deseable porque te recompone el stock de capital físico y te genera mayor oferta agregada, es decir, un cambio estructural. Eso estaría bueno. Podríamos verlo así, sí, no está para nada mal. Mucho mejor, digamos, que una tasa de interés sea más baja para tener un nivel de inversión más alto en la economía. Está bueno pensarlo así. Ahora, fíjense que en ese ajuste natural, que es lo que está escrito en esa filmina, el ajuste natural es porque la caída en los precios hace disminuir la tasa de interés. También puede ser venir el Estado a disminuir la tasa de interés a través de una política monetaria expansiva. Eso sería con política económica. Ahí es sin política económica, la tasa de interés cae porque los precios caen. Con política económica, la tasa de interés cae porque aumenta la oferta monetaria. Porque hay una política monetaria expansiva. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? No, profe, se entendió, creo. Bueno, excelente. Entonces, nos vemos el miércoles, ¿sí? Dale, buen fin de Dale, semana. profe. Buen fin de semana. Chao, Chao, chao. chicos y chicas. Buen fin de semana, profe.